Hola, Colo. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Me escuchan, no? Sí, sí. Sí, sí. Qué poquito. Hola, Hola, Valen. Poquito que somos hoy, che. Espera un cachito más. Sí, les pregunto porque mientras esperamos al resto, el otro día me entró la duda y dije, después les voy a preguntar, ¿en qué quedó el tema de Bariloche, chicos? ¿O qué saben? supuesto. No nos dijeron mucho todavía, pero que vamos a viajar en julio ya está hecho. Como que creo Claro, que nos dijeron que como vamos que a no. viajar como en noviembre, creo, algo así. De Dicen año. que Ah, cuando volvamos al colegio, un mm, mes después viajamos, supuestamente. bueno, Ah, está bien, está bien. Bueno, bien, bien, por lo menos que no se lavaron las manos. Lo que pasa es que, claro, va a ser un viaje distinto, tienen que reprogramar toda la parte de recreación porque es otro Bariloche, mucho más lindo sí. para mi gusto, ¿eh? En verano que en invierno, pero todo lo que es nieve, olvídate. Claro. Bueno, largamos. Así no pierdo tiempo. Bueno, bien, con la actividad de ayer, hubo 2 casos nada más de desaprobados, por así decirlo, pero bien, bien. Creo que igual era un tema sencillito, bien introductorio, no quise acumular mucho. Y bueno, por lo que vi, las cosas quedaron claras, que es lo que más me importa. Siempre, a ver, por ahí algo bueno de este mecanismo, si se quiere, de no nota que se viene, esto de cierre por rúbricas, y si bien de alguna manera se va a traducir en alguna nota, ¿no? Las rúbricas son constantes, vieron que son como 4 o 5 escalones, y bueno, para mí cuando vos pones 5 cosas ordenadas, llamarlas números o no, pero es lo mismo, es una escala. Que en vez de 1 a 10 sea de inicial a muy satisfactorio, es lo mismo. Es cuestión de ponerle otro nombre. Lo que pasa es que, bueno, cada persona, cada uno de ustedes va a ser de alguna manera evaluado a través de 3 aspectos, me parece. Entonces es como que cada uno va a tener 3 notas, que también un poco pasaba antes. En la planilla que nosotros entregamos, a partir de la cual se forman los boletines, tenía 3 columnas. Una era desempeño, rendimiento, y no me acuerdo cómo se llamaba la tercera, que para mí eran 3 notas medio aleatorias que formen, digamos, la nota que yo tenía definida, ¿no? Pero bueno, cambió de nombre, pero es un poco como que tiene todo el mismo olor. ¿Y a qué voy con esto? Eh, como eliminan del trimestre o del ciclo escolar mientras se mantenga esta no presencialidad, esto de la palabra aprobó o desaprobó, de alguna manera está un poco como que no lo quieren decir, no está muy presente. Si le tengo que rescatar algo bueno a eso, es que mantengan lo que creo que vienen haciendo hasta ahora, y es la honestidad al momento de rendir los cuestionarios. Honestidad me refiero al hecho de que las producciones sean
sean de ustedes, porque de esa manera por lo menos tenemos un reflejo fiel de si están aprendiendo o no. A mí no me sirve que todo les vaya muy bien si de pronto una mitad se copió de la otra mitad, por así decirlo. Sí me sirve que por ahí a muchos no les vaya bien con algún tema, porque significa que quizás apreté demasiado o tengo que volver a retomarlo. Prefiero que sea un no me quedó claro sincero y no una aprobé de mentira. Como para rescatar algo de este contexto. Pero bueno, por ahora viene siendo así, la encuesta también me lo mostró, incluso a pesar del anonimato, la gran, enorme mayoría contestó que es honesto al momento de resolver esos cuestionarios, y porque entiendo que hay, por más que ponga el Zoom, 1.000.000 de formas distintas de poder copiarse, es inevitable, no puedo manejar, por eso siempre apelo a la honestidad de ustedes. Y como siempre, chicos, y antes de arrancar, cualquier cuestión ligada a la metodología que estoy teniendo o a lo que sea que quieran hablar conmigo, cualquier paréntesis que quieran hacer en relación a cómo estamos llevando entre todos la materia, siéntanse en total libertad de hacerlo. ¿Sí? En forma pública, en forma privada, eso lo decide cada uno. Bueno, largamos. Hoy nos toca uno de los temitas más importantes de trigonometría, que es una introducción a las ecuaciones trigonométricas. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño repaso a través de una preguntonta, que es una ecuación. Digo preguntonta porque es algo que ya todos lo saben, o por lo menos se los han dicho muchas veces, y que no lo incorporó, por más que lo diga una vez más, tampoco lo va a incorporar. Una ecuación es una igualdad en la cual aparece al menos un valor desconocido, que es la famosa X o la famosa incógnita. ¿Sí? Una ecuación se clasifica según el rol o la ubicación de la incógnita, es decir, dónde esté esa X metida, por así decirlo. Tenemos las más sencillas, que son las ecuaciones lineales, donde la X está a lo sumo multiplicada por un número. Por ejemplo, no sé, 3X más 1 igual a 5 menos X. Bueno, eso es una ecuación lineal. ¿Sí? Las cuadráticas, donde la X está a lo sumo al cuadrado. Polinómicas, cuando la X está elevada a cualquier potencia natural, o sea, de grado más alto que 2. En realidad las cuadráticas son polinómicas también, podrían encajarse dentro de las polinómicas. Bueno, tenemos las ecuaciones racionales e irracionales, que las vieron con Guille el año pasado. Exponenciales y logarítmicas, que también las vieron con Guille el año pasado. Y estos son todos los tipos de ecuaciones, si no me comí ninguno, que fueron viendo a lo largo del secundario hasta ahora. ¿Sí? Nosotros nos metemos con este nuevo tipo de ecuaciones, que son ecuaciones trigonométricas. Llevan este nombre las ecuaciones donde la incógnita se encuentre dentro de alguna razón trigonométrica, es decir, cuando la X está dentro de un seno, de un coseno, una tangente, una secante, etc. El nombre que lleva la ecuación entonces es ecuación trigonométrica. Las soluciones de estas ecuaciones son ángulos desde ya, porque cualquier cosa que esté adentro de un seno o de un coseno se lo interpreta como un ángulo. Nosotros hablamos de el seno de un ángulo o la tangente de un ángulo. Entonces, si tengo tangente de X, esperamos que esa X esté representando un valor angular. Y vamos a un ejemplo muy sencillito y vamos a aproximar primero la solución de una manera bien gráfica y bien interpretativa. Y acá tenemos entonces una ecuación trigonométrica muy sencilla, que es seno de X igual a 1/2. Si quisiéramos traducir esta ecuación en palabras, de alguna manera diría, el seno de cierto ángulo X es igual a 1/2. Y nosotros queremos saber justamente cuál es ese ángulo. Como les dije recién, vamos a aproximar entonces la solución usando el diagrama dinámico que les armé en GeoGebra. Acordemos, voy a volver acá, para que quede a la vista la ecuación. Seno de X igual 1/2. Entonces ahora voy a compartir un cachito de GeoGebra. Lo están viendo, ¿no? Bien. Sí, sí. Lo que nosotros buscamos es un ángulo X cuyo seno valga 1/2. El seno lo tenemos representado ahí sobre el eje Y. 1/2 en forma decimal es 0,5. Entonces, lo que yo quiero es un ángulo cuyo seno esté más o menos por acá, que es donde está el 0,5.
Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, empezar a mover el lado final de este ángulo hasta ubicarlo de tal forma que el seno sea un medio. Y se me ocurre algo más o menos por ahí. ¿Sí? Más o menos. Bueno. Yo no sé la resolución con la cual ustedes están viendo esto, pero el ángulo, la amplitud que está marcada en verde ahí, dice 30,73 grados. Ya sé que yo dije, ¿por qué decimales y no minutos y segundos? Bueno, porque el GeoGebra se maneja así y no puedo hacer nada, pero 30 grados y pico, digamos. Si tenemos que redondear en algo más o menos exacto, porque esto es muy impreciso, porque lo estoy haciendo en forma gráfica, podríamos pensar redondeando en un ángulo de 30 grados. O sea, un ángulo de 30 grados es un ángulo que tiene como seno a aparentemente 0,5. ¿Todos lo ven y todos están de acuerdo en lo que acabo de decir? Bien. Sí. Bueno, Sí. gracias. La pregunta es el único o se les ocurre alguna otra posición en la cual yo podría poner este lado final de modo que el seno también sea 0,5? Sí, Del en otro el segundo lado. cuadrante. Claro, en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, exactamente. Yo subo por acá y me paso por acá. Otra vez puedo ubicarme en un lugar donde el seno de ese ángulo también es 0,5 y el ángulo nada que ver, claramente. El otro era de 30 grados y este es de, si redondeamos, 150 grados. ¿Sí? Ya después, por acá no descarto porque en estos cuadrantes de abajo el seno es negativo y claramente no va a valer nunca 0,5. O sea que gráficamente estoy viendo que hay dos ángulos que tienen un seno de 0,5. Este de 30 grados y este de 150 grados. ¿Sí? Bueno, y así aproximamos entonces, volvemos al Power acá, la solución a esta ecuación sin haber usado nada más que la interpretación del seno y del coseno. Bueno, entonces las dos soluciones que encontramos son 30 grados y 150 grados. Todo aproximadamente. ¿Son las únicas soluciones o puede llegar a haber otras? Y no todos los congruentes, ¿no? Exactamente. Si yo a cualquiera de estas dos que acabo de presentar, por ejemplo a 150 grados que lo tenemos ahí, si yo a este ángulo le sumara un giro completo, o sea, hiciera una cosa así, y caería otra vez por ahí, que no sería 150, este esquema me mide solamente el ángulo entre 0 y 360, pero sería 150 más un giro completo, el ángulo termina en exactamente el mismo lugar, el seno vale también 0,5, y entonces por lo tanto también sería una solución, y podría continuar sumando y sumando giros uno atrás del otro, y estaría obteniendo una secuencia infinita de soluciones nuevas, diferentes en cuanto a lo que miden, pero congruentes con 150 todas. Y lo mismo pasa con 30. Si yo a 30 grados, que andaba por acá, por ejemplo, le resto un giro, voy a obtener un ángulo congruente que también tiene un seno que vale 0,5, y así sucesivamente podría ir construyendo otra secuencia infinita de ángulos. O sea que en realidad, para cada una de estas dos soluciones principales, por así decir, las que yo encontré, que están en la primera vuelta, en el primer giro, existen otras infinitas que son todas sus ángulos congruentes, todos los ángulos congruentes con esos dos. Así que no, como bien dijeron recién, cualquier ángulo congruente con 30 o con 150 también será solución, porque termina en el mismo lugar. Por eso, en general, limitamos las soluciones al primer giro. Es decir, nos interesan, sobre todo en una especie de simplificación que hago del tema debido a este contexto, nos van a interesar principalmente los ángulos que están entre 0 y 360 grados o entre 0 y 2 pi radianes, depende del sistema circular en el que estemos trabajando. Incluso en el mismo enunciado se suele indicar eso. El enunciado completo, pero no quise ponerlo completo desde el principio porque apuntaba a otra cosa, debería haber sido algo así. Hallar los ángulos X del primer giro que verifican seno de X igual a un medio. O podrían ponerles hallar los ángulos X entre 0 y 360 o entre 0 y 2 pi. Son formas equivalentes de decir, no me interesan todas las soluciones que son infinitas, me interesan solamente las más importantes que son las que están en el primer giro, y después se entiende que todos sus congruentes también van a ser solución. Bueno,
Bueno, y las soluciones son las que acabamos de encontrar. Esto es una... Vamos con un ejemplito más de resolución por GeoGebra, digamos. Vamos a resolver lo siguiente. Hallar las soluciones del primer giro, ya lo pongo completo, en radianes, o sea que al final tenemos que convertir, de la ecuación coseno de x igual a menos raíz de 2 sobre 2. Les aviso, chicos, porque sobre todo para lo que se viene, necesito que tengan la calcu a mano. Alguno no la tiene a mano, espero, cuento hasta 30, digamos, para que la vaya a buscar, ¿sí? Y antes de seguir hablando. Bueno, asumo que ya todos tienen la calcu a mano. Entonces, buscamos ángulos cuyo coseno valga menos raíz de 2 sobre 2. Estos números irracionales, incluso pasa también con las fracciones, en general para ubicarlos en la recta lo más cómodo es aproximarlo en forma decimal. Porque si yo tengo que decir cuánto vale menos raíz de 2 sobre 2, ¿cómo lo ubico entre 0 y 1 o entre menos 1 y 1? No, la verdad que yo ya lo conozco de memoria, pero entendería que no lo pueden hacer tan fácil. Entonces van a la calcu para pasar ese número a un número decimal aproximado. Entonces hacen raíz cuadrada de 2, a eso lo dividen por 2. Depende de la calcu, algunos ya les debe estar tirando la versión decimal, otros por ahí tienen que apretar un botón que tiene como una S y una D, y que es el que convierte entre la escritura exacta y la escritura aproximada con coma. De una u otra forma, con el menos aplicado, este número es menos 0,7. No tiene mucho sentido pensar en más de un decimal si vamos a ubicarlo gráficamente, uno tan preciso no puede ser. Menos 0,7 entonces, es lo que tengo que entender como ese resultado. Bueno, vamos al GeoGebra y tengo que ubicar un ángulo, por lo menos un ángulo, o algún ángulo si existe, que tenga un coseno que sea menos 0,7, y por la escala que tengo ahí, menos 0,7 andaría por ahí más o menos, ¿no? Porque entre menos 0,6 y menos 0,8 está el menos 0,7. Entonces voy a ir desplazando el lado terminal del ángulo hasta que el coseno encuentre ese valor. Ahí está. ¿Sí? Bueno, genial. Aparentemente o aproximadamente una solución sería 135 grados. ¿Habrá alguna otra? ¿En qué cuadrante? En el tercero. En el tercero, si seguimos el desarrollo, hay un momento en el que el coseno va a volver a encontrar ese valor, entonces tenemos por ahí otro angulito, que es 225 aproximadamente, cuyo coseno también vale menos 0,7. O sea que 135 y 225 serían aproximadamente las dos soluciones en el primer giro que presenta esta ecuación. Entonces volvemos acá y tenemos 135 grados como una solución, que como se piden en radianes, inmediatamente hice la conversión, ya no me detengo en eso porque ya saben cómo es, 3/4 pi, es la conversión de 135 grados, y 225 grados, que convertido es 5/4 pi. Estas son las dos soluciones entonces en el primer giro y en radianes que tiene esta ecuación. Bueno, genial. Nos desprendemos del GeoGebra. La realidad es que yo introduzco siempre este tema desde el GeoGebra porque es donde se visualiza fácil y me gusta que puedan resolver las cosas más o menos, pero poder resolverlas sin calculadora parece que es útil. No hablo de un apocalipsis donde no hay más electrónica, sino desde el punto de vista de entender lo que están haciendo, ¿sí? No depender, digamos, de una máquina. Pero por supuesto que la calculadora arroja mucho más precisión y mucho más agilidad en la resolución de estos problemas. Entonces vamos ahora a enfocarnos en cómo sería la resolución exacta
usando la calcu. Para evitar aproximaciones, lo indicado es resolver las ecuaciones trigonométricas usando la calculadora. Y vamos a volver a un ejemplo que vimos, a este de seno de x igual 1/2. Para liberar la x, para despejar la x, que es lo que uno hace en las ecuaciones, básicamente, dejarla sola, debo pasar hacia el otro lado la función seno que la está atrapando o afectando. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo paso eso? Porque yo sé que lo que está multiplicando pasa dividiendo, sé que las raíces pasan como potencia, sé que lo que está sumando pasa restando, pero ¿cómo paso una función seno que está agarrando la x, cómo la mando para el otro lado? Bueno, así como una potencia pasa como raíz, la función seno pasa al otro lado como otra función que se llama arcoseno, se abrevia arcsen, y se encuentra en la calculadora a través del botón, o de la combinación de botones, Shift y luego seno. Entonces, si se nos presenta la ecuación seno de x igual a 1/2 y yo quiero despejar x, lo que podría decir es que x es igual al arcoseno de 1/2. ¿Cómo tienen que interpretar esto del arcoseno? Porque esto tiene que ver con un tema que en general en los colegios todos lo patean para otro año, yo no tengo dónde patearlo porque el mío es el último, pero tampoco tengo tiempo de darlo, que es el concepto de función inversa, que requiere otros conceptos previos, y la verdad es que terminan no viéndolo nunca. Por eso no puedo ser muy técnico con esta parte y tengo que hablar un poco o tocarlo de oído. Pero en definitiva, esta función arcoseno la tienen que interpretar como el arco o ángulo, que es lo mismo, cuyo seno es, bueno, en este caso 1/2 o lo que tenga dentro. ¿Sí? Es decir, ¿cómo funciona la función seno? La función seno directa. Yo a un ángulo le aplico la función seno y me devuelve un numerito entre -1 y 1, que es el seno de ese ángulo. ¿Cómo funciona la función arcoseno? Funciona al revés. Yo a un numerito entre -1 y 1 le aplico esa función arcoseno y lo que me devuelve la función es un ángulo, cuyo seno sería, en este caso, 1/2. O sea, funciona exactamente al revés y por eso se llama función inversa. ¿Sí? Si el seno me conecta 30 grados con 1/2, que es su seno, el arcoseno hace al revés, me conecta 1/2 con 30 grados. O sea, me dice cuál era el ángulo que tiene a eso como seno. Entonces, una va y otra vuelve, para que traten de alguna manera de visualizarlo. Más allá de esos detalles técnicos que por ahí no vienen mucho al caso, lo importante es que está en la calculadora esto, no tiene que andar rompiéndose la cabeza. Entonces, van a la calcu, Shift, luego seno, luego 1/2, si alguno la tiene ahí a mano, haga la prueba. En la calcu les aparece como sen o sin a la -1, no es una potencia, sino que está, cuando se pone una función a la -1 se habla de la función inversa, de esa que hace la cosa al revés. Bueno, el arcoseno es lo mismo que el seno a la -1. Entonces, Shift, seno de 1/2, le dan al igual, y la gran mayoría debería mostrarles en pantalla 30 grados. ¿Alguno le mostró otra cosa? ¿Lo hizo y le mostró otra cosa? A mí me muestra 33,3 periódico. Bueno, la tenés en gradianes. Ahora te explico cambiar. ¿Y alguien le mostró otra cosa? Bueno, no vi la lista, no sé quién me habló, pero agarrá la calcu, apretá, ubicás el botón mode. Sí, Bueno, apretalo hasta que te aparezcan 3 opciones que dicen deg, gra y rad. sí, acá sí. Bueno, que esté en deg. Ok, apretá uno. Bien, ahí está. Ahora si le haces de vuelta te va a decir 30 grados. A ver, ¿eso qué es, chicos? La calculadora maneja 3 sistemas de medición Sí, angular. ahí me dio 30. Ahí te da 30. Maneja 3 sistemas de medición. Nosotros manejamos de esos 3, 2 nada más. Nosotros vimos sistema sexagesimal y vimos el sistema circular. Existe un tercero que se dejó de usar, que se llaman gradianes, pero es como una mezcla de los dos, pero no hay que darle pelota. La calculadora tiene que saber cuando ustedes le ingresan un ángulo en qué unidad se lo están ingresando. Así como una persona cuando
pide un precio por algo, necesita saber si el precio está en pesos o en dólares o en qué. Entonces, ¿cuánto cuesta? 50. ¿50 qué? Bueno, te tiene que aclarar en qué unidad estamos hablando. Con la calcu pasa lo mismo. Si ustedes le ponen seno de 15, la calculadora tiene que saber si esos 15 son 15 grados o 15 radianes, y eso tiene que ver con la configuración. Para que la cosa funcione, porque si está mal configurada la calculadora les va a dar todo mal, y va a estar todo mal, y Lola, ¿sí? Entonces, presten atención acá, si alguno no tiene la calcu a mano, bueno, después vuelvo a ver el video y la configura. Pero tiene que procurar que arriba en la pantallita, la pantalla de la calcu, arriba, tiene que tener encendida una D negrita, un cuadradito con una D. Si lo que está encendido es una G o una R, está mal configurada y tienen que cambiarlo, como le expliqué recién a X, porque no vi la lista. Tengan eso en cuenta, porque todo les va a dar mal si no. Sigamos con el ejemplo. Entonces, la calcu nos dijo que 30 grados es una solución, que ya la habíamos encontrado nosotros, efectivamente corroboramos que el GeoGebra funciona y que la intuición estuvo bastante bien. 30 grados es el ángulo que tiene por seno a 1/2. Pero, un momento, esta ecuación cuando la hicimos con GeoGebra vimos que había otra solución que era 150 grados. ¿Dónde quedó? ¿Por qué la calculadora no me la dio? ¿Por qué me está dando una sola? Bueno, la calculadora, por una cuestión que tampoco están por ahí todavía en condiciones de entender, pero nos va a arrojar siempre una sola solución. Una sola solución de las que habitualmente hay dos en el primer giro distintas. Bueno, la calcu nos va a dar una sola. Y es nuestro deber calcular la otra a través de unas formulitas que se deducen justamente de la circunferencia trigonométrica. No me quiero detener mucho en esta parte, lo vamos a ver, estas formulitas como un poco mecánicas, surgen de las circunferencias. Alguno se pregunta por qué son así, bueno, me lo pregunta y lo vemos, pero básicamente hay una formulita que a partir de esa primera solución que me arrojó la calculadora, que en este caso fue 130 grados, me va a permitir calcular la otra que la calcu no me la dice nunca. Para la segunda solución, y si alguno en algún momento toma apuntes, esto es algo que tiene que estar. Si despejamos la X desde un seno, como hicimos recién, la segunda solución, la que la calculadora no me da, siempre es 180 grados menos la que me dio la calcu. ¿Sí? Es la que yo estoy llamando ahí X1. Si hubiésemos hecho shift coseno, porque la ecuación tuvo que ver con un coseno, bueno, la segunda solución es 360 grados menos la que les haya dado la calculadora. Y si despejamos de una tangente, la segunda solución es 180 grados más la que les dio la calculadora. Y los tres finales posibles son estos, porque si miran la calculadora tienen un botón para seno, para coseno y para tangente. No hay otros botones de trigonometría, entonces el despeje final tiene que ser siempre de alguna de estas tres funciones trigonométricas. Después veremos qué pasa si tenemos otra cosa dando vueltas. Con lo cual, bueno, volviendo al ejemplo de hoy, teníamos la ecuación seno de x igual a 1/2, es decir, que x era el arcoseno de 1/2. X1, hablemos ya de una primera solución, me dio 30 grados, y la segunda solución, 180 menos 30, 150 grados. ¿Sí? Ahí tenemos entonces las dos soluciones. La que me dio la calcu y la otra que calculé a mano, que está en otro cuadrante, y de la cual la calculadora no me va a hablar nunca. Bueno, esto lo charlamos hace un ratito. Lo nombro, así como para el seno tenemos la función inversa arcoseno. Hace un ratito traté de explicar un poquitito el funcionamiento. Para el coseno tenemos la función arcocoseno, que está en la calculadora y a la cual se accede con shift coseno. Y para la tangente tenemos el arcotangente, que también está en la calcu, y se accede con shift tangente. O sea que desde cualquiera de estas tres funciones, seno, coseno o tangente, podemos despejar usando la función inversa, que pasaría para el otro lado, a la cual se accede con shift previamente. ¿No lo has oído? ¿Eh? Hola, profe. Hola. Ahí estoy, no sé qué pasó, se me desconectó y me volvió a conectar. ¿Me escuchan, no?
Ahora sí. Sí, Sí, ahí Sí, sí. ahí Ahora sí. sí, profe. Bueno, sí, perdón. No sé dónde me quedé. Terminaste con lo de Que para el seno la de fórmula ángulo. para sacar el otro Ah, ángulo. está, sí, sí. Claro. Por acá, digamos. Bien. Entonces les decía que para cerrar, la pregunta es, ¿qué hacemos si la X está dentro de otra cosa que no sea seno, coseno, tangente? La tengo dentro de una secante, por ejemplo. ¿Cómo procedemos en ese caso? Bueno, es fácil. Un último ejemplito. Supongamos que tengo la siguiente ecuación y le agrego otro condimento. Hallar los ángulos X del primer giro en grados, para no complicar el final, tal es que secante al cuadrado de X es igual a 4. Esa es la ecuación. Secante al cuadrado de X es igual a 4. Bueno, en el momento de querer despejar acá, la pregunta es, ¿qué tengo que pasar primero si yo quiero liberar la X? ¿Por qué hablo de pasar primero? Porque acá tengo dos cosas afectando la X, de forma directa o indirecta. Una secante y una potencia cuadrada. Acuérdense que, a ver si lo puedo escribir con el dedo que sea, si tenemos secante y le ponen una potencia acá, esto ya lo vimos con seno y coseno, esto significa que está toda la secante de X, toda al cuadrado. Se lo tienen que visualizar o entender de esta manera. Y si yo se los presento de esta segunda manera, quizás sea más claro qué es lo que corresponde pasar primero en un intento de querer despejar la X. ¿Qué habría que pasar primero? La potencia como raíz. Potencia como raíz, exactamente. Y como siempre que pasa una potencia como raíz, ¿qué debe aparecer? Módulo. Módulo, valor absoluto, lo que sea, no se olviden, porque si no ya está todo mal. El cuadrado como raíz y colocando valor absoluto como corresponde. Hacemos el pasaje. Cuadrado pasa como raíz, la raíz cuadrada de 4 es 2, me queda secante de X en valor absoluto es igual a 2, y entonces ahora me tengo que ocupar, siempre desde afuera hacia adentro, como corresponde, de las barras de valor absoluto. Tengo que de alguna manera eliminarlas o resolverlas, y eso significa que hay dos opciones. O la secante de X vale 2, o la secante de X vale menos 2. Como estamos acá trabajando en el primer giro completo, no estamos restringidos a algún cuadrante en particular, tenemos que considerar las dos posibilidades, para que distingan del tipo de ejercicio anterior que estuvimos trabajando, que no eran ecuaciones, donde filtrábamos por un cuadrante, entonces nos quedábamos con una o la otra. Acá, giro completo, dice, soluciones del primer giro, ambas son válidas, así que sigo trabajando en paralelo con las dos opciones. Ahora, agarro una de las dos opciones, por ejemplo, secante de X igual a 2. Y ustedes por ahí dicen, ah, bueno, si el seno pasa como arco seno, entonces la secante pasará como algo que se debe llamar arco secante, por una analogía. La realidad es que existe la función arco secante, existe, pero no está en la calculadora. Porque en la calculadora, si se fijan, no hay ningún botón que diga sec. No hay un botón para el cálculo directo de la secante. Tienen para el cálculo directo de seno, coseno y tangente, con lo cual con Shift acceden a la inversa de esas tres nada más. Entonces, no tienen manera de ingresar en la calculadora la función arco secante. Con lo cual, lo que hay que hacer para estos casos es recordar qué es la secante de un ángulo. La secante de un ángulo, acuérdense que es 1 dividido el coseno del ángulo, es la definición de secante que di al principio. Y tienen que hacer esa conversión. Es decir, al final de una ecuación, o al principio, en algún momento, todo lo que sea distinto a seno, coseno y tangente, lo tienen que transformar a partir de las formulitas que definen secante, cosecante y ocasionalmente cotangente. Con lo cual, haciendo esa conversión, en vez de secante de X igual a 2, me va a quedar 1 dividido coseno de X igual a 2. Y entonces ahora es como que tengo que volver a despejar, porque me interesa conocer el valor del coseno, para después poder hacer el arco coseno. ¿Cómo hago el despeje acá rapidito? Agarran el coseno, lo pasan multiplicando para el otro lado, y en simultáneo pasan el 2 dividiendo para el otro lado. Es como un pase cruzado. Entonces, de esa manera, lo que nos va a quedar es que el coseno de X es igual a 1 medio. ¿Sí?
Y desde acá entonces, ya sabemos cómo sigue la cosa. Van a la calculadora. Bueno, hay un pasito que no escribí, donde pasaría el coseno como arco coseno, o sea, un paso adicional que me comí sin querer, sería decir que x tendrá que ser igual al arco coseno de 1/2, o sea, x es el ángulo cuyo coseno vale 1/2, van a la calcu, hacen shift coseno, que es como se ingresa el arco coseno de 1/2, preguntándole cuál es el ángulo que tiene 1/2 como coseno, y la cálculo les va a contestar 60 grados. Y después, usando las formulitas que les acabo de dar, calculan la segunda solución. Para el caso del coseno, era 300 grados menos la que me acaba de dar la calculadora, perdón, 360 menos la que me dio la calcu. Bueno, 360 menos 60, y ahí llegan al 300, que es la otra solución. Entonces, los dos ángulos que verifican esta primera parte son estos dos. Ahí ya tengo dos soluciones. Y ahora tengo que ir a plantear la otra. ¿Qué pasa si la secante fuera -2? Y es exactamente análogo. Escribo secante como 1 sobre coseno, hago el pase cruzado para despejar, me queda que el coseno es igual a -1/2. Van a la calculadora, hacen arco coseno de -1/2. La cálculo le va a contestar 120 grados, y después la otra solución, 360 menos 120, 240. Con lo cual, las 4 soluciones del primer giro de la ecuación secante cuadrado de x igual 4, que era la ecuación original, son estas 4. Las puse ordenadas, pero es un conjunto, no tiene orden interno. ¿Alguna duda de cómo funciona esto? No. Bueno, en la guía, el ejercicio posterior al último, me estoy por quedar sin tiempo, pero a ver si puedo... Sí, el que sigue al último que hicieron, que creo que hasta el 8 hicieron, y el que sigue obviamente Sí. es el 9, bueno, son ecuaciones. El 10 también son ecuaciones, pero el 10 son ecuaciones más complicadas que vamos a verlas más adelante, o no sé, la semana que viene. La idea es que traten de resolver el 8, ¿bien? Perdón, el 9. Son las ecuaciones de este tipo que tenemos acá. Así que, bueno, trabajen con eso, me van preguntando en el transcurso de la mañana, y el jueves seguramente también haremos consultas, ¿sí? Nos vamos a encontrar de vuelta para avanzar el lunes próximo, no porque es feriado, el martes próximo. Bueno, les mando un abrazo, chicos. Perdón, entonces el Sí. jueves no tenemos Zoom. El jueves Zoom no, hacemos consulta porque esto les va a llevar un tiempito y quiero que quede bien clarito antes de avanzar. Bien. ¿Vale? Bueno, Bien, chao, chicos. buenísimo. Nos vemos. Vale, Chao. chau. Adiós. Nos vemos.